Gracias, Señor, por poder abrir tu palabra, Señor, que tú nos has dejado para aprender de ella, Señor, y ser edificados por ella como iglesia, como cristianos, Señor. Ayúdanos, Padre, con tu Espíritu Santo a comprender todo lo que aquí se dice, Señor, y a predicar solamente la verdad, Señor. Honrarte siendo fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, luego de una pequeña ausencia por razones que ustedes ya conocen, estamos de vuelta ya para seguir con el capítulo 1 de las Santas Escrituras. Tengo entendido que se hizo un repaso en las dos clases anteriores, ¿cierto? Pero vamos a estar revisando los conceptos una y otra vez porque son conceptos profundos, ¿cierto? Complejos, que es bueno volver a revisar. Entonces te pido por favor, Pablo, que avance. Gracias. Vamos a leer de nuevo este párrafo. Dice: 1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Por favor, hermano. Bueno, como decía, vamos a estar reviendo estos conceptos. Voy a hablar muy generalmente hoy día de lo que ya se vio. Hemos dicho que no podemos conocer a Dios a menos que Él se revele a nosotros, ¿cierto? Y eso tiene una causa muy clara, que es el ser absoluto de Dios está completamente separado de nosotros. O sea, nosotros en nuestra finitud, ¿cierto?, en nuestras limitaciones, no podemos llegar a conocer a Dios, ese ser eterno, absoluto, total, ¿cierto?, a menos que Él se dé a conocer, ¿cierto? Y solo lo podemos conocer hasta donde Él se revela, ¿cierto? O sea, nuestras limitaciones solo nos permiten conocerlo en la medida que Él se manifieste a nosotros, ¿ya? O sea, ese es nuestro límite. Y vimos que el Señor se revela de una manera general. O sea, esto se llama así porque es a todos los hombres. O sea, todos los hombres, todos los seres humanos reciben esta revelación. Y eso es por una parte la creación, ¿cierto? Y eso lo vemos muy claramente, por ejemplo, en el Salmo 19, cuando habla de que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y habla de que la creación nos revela que existe un Dios, ¿cierto? Bueno, y una vez que ya lo conocemos por la Escritura, sabemos quién es ese Dios. Y también Romanos 1 nos habla de que Dios se revela y los hombres detienen con injusticia la verdad, ¿cierto? Porque las cosas invisibles de Dios se hacen manifiesto a través de lo visible, su eterno poder y deidad, y ahí habla de que los atributos del Señor, o al menos su gloria, su poder, uno lo puede ver en la creación. Y también está la ley escrita en nuestro corazón, el sentido de lo divino, la semilla de la religión. O sea, esto hace que, algo que podemos ver claramente, que todos los hombres son religiosos por naturaleza. O sea, el hombre tiende a, como decía Calvino, que su corazón es una fábrica de ídolos, ¿cierto? Cuando no está adorando al verdadero Dios, va a estar adorando algo más, pero no puede estar sin adorar algo, sin rendirle culto a algo, ¿cierto? Entonces esa es la semilla de la religión que está puesta en nosotros para que busquemos a Dios y el sentido de lo divino. Ahora, esta revelación, como ya hemos aclarado, no es suficiente para salvar, sino que lo que hace es dejar sin excusa a los hombres ante Dios. Y eso lo dice Romanos 1. ¿Se acuerdan? Dice que no tiene excusa porque Dios se lo manifestó. Entonces, pero no alcanza para salvar. Esto no me revela el Evangelio. No me revela la salvación en Cristo, ¿cierto? Que eso es lo necesario que yo conozca para ser salvo.
Y también el Señor se revela, de manera especial, y esto sí es para salvación de los hombres. Esta revelación que Él hace de manera especial es para salvación de los hombres. Y ahí manifiesta quién es, sus atributos, su voluntad para el hombre, su gloria, su plan redentor en Cristo. Y el eje de esta revelación es el Evangelio, ¿cierto? Y vimos que Cristo es la suma revelación. O sea, en Él está la revelación por excelencia. Como dice Hebreos 1, nos ha hablado ahora por su Hijo. Y vemos que, según Juan, Cristo es el verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios. Él, como persona encarnada, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios encarnada. Pablo, por favor. También vimos que las Escrituras son inspiradas por Dios. ¿Qué significa esto? O sea, en términos simples. Significa que Dios ha hablado y que su voluntad para la iglesia quedó registrada en las Escrituras. O sea, significa también en otros términos que yo, si leo la Escritura, si estudio la Escritura, si, por ejemplo, desde acá se predica la Escritura, lo que se está hablando, si yo leo esto y lo interpreto bien, es palabra de Dios. O sea, es como si Dios lo estuviera diciendo, ¿cierto? Dios lo está diciendo. Y vimos que cada palabra fue inspirada por Dios. ¿Se acuerdan que habían varias teorías de inspiración? Había una que decía que era una intuición. No es una intuición del autor. Tampoco es que Dios le dio una idea o un concepto nomás y el autor rellenó o lo explicó como él quiso. Tampoco se trató de una sensibilidad como especial del autor, ¿cierto? O sea, él, un tipo místico, ¿cierto? Una persona mística que tenía una sensibilidad a lo sobrenatural y por eso él pudo captar esto. No se trata de eso, sino que Dios guió al autor a escribir cada palabra, cada coma, cada tilde, según lo que él quiso que escribiera, ¿cierto? Entonces esto implica también que Dios, en su providencia, en su soberanía, haya dispuesto las vidas de estos autores y los haya apartado desde antes de nacer, incluso para este servicio, para que la cosmovisión que ellos tuvieran, el vocabulario que ellos tuvieran, la gramática que ellos tuvieran, las experiencias que ellos tuvieran, fueran tales que lo que escribieron fue exactamente lo que tenían que escribir y que fueran palabra de Dios. Entonces significa que aunque los autores inmediatos, o sea, los que escribieron así en el papelito, fueron hombres, Dios puede declararse el autor último de la Escritura. O sea, Dios puede decir, yo soy el autor de la Escritura, en último término, y puede decirse que es palabra de Dios. Eso significa que la Biblia sea inspirada finalmente, ¿cierto? Algo que no haya quedado claro de esto o algo que alguien quiera profundizar, ¿sí? Antes de seguir avanzando con este otro tema. Pero me interesa recalcar que no sea simplemente un aprender que es así, ¿cierto? Sino que si yo leo, o sea, a ver, la Biblia que tengo aquí es palabra de Dios, o sea, es Dios hablando, ¿cierto? A veces tenemos tanta necesidad yo quiero escuchar la voz de Dios, quiero que Dios me diga qué hacer, quiero que Dios me diga a dónde ir. ¿Dónde tenemos que encontrar eso? En la palabra de Dios, ¿cierto? Y también el Señor nos da la gracia que a través de los hermanos en la iglesia, a través de los consejos, a través de las conversaciones bíblicas, el Señor va también hablando la palabra a sus hijos, en la medida que lo que hablemos sea de acuerdo a las Escrituras, ¿cierto? Y de ahí la importancia, por ejemplo, por eso hacíamos preguntas. Si yo, no sé, tengo un ministerio de consejería en la iglesia, ese ministerio de consejería, ¿en qué se debe basar? Debe ser una persona que sepa, por ejemplo, de psicología, o de motivación, de cómo motivar, que sea como un coaching motivacional. ¿Qué es lo que interesa? ¿Qué habilidades interesa que tenga esa persona? Debe ser alguien que sabe la palabra, ¿no? ¿Por qué? ¿Sirve de algo que yo aconseje si no es basado en la palabra? No, o sea, si yo no estoy hablando de acuerdo a las palabras de Dios, no estoy edificando nada espiritualmente. La iglesia se edifica sobre la palabra de Dios. Vamos a seguir con este tema, la veracidad de la Escritura.
¿A qué nos referimos con esto? La veracidad de la Escritura es una consecuencia de la inspiración. ¿Qué significa? Si Dios es autor de la Escritura, entonces ellas son verdaderas y no pueden ser falsas, pues Dios no puede mentir ni hablar falsedades. Entonces es una consecuencia de la inspiración, ¿cierto? Si Dios fue el que escribió esto al final, o sea, el autor último, ¿puede ser falso lo que está acá? No, ¿cierto? ¿Puede ser mentira? No, a menos que creamos en un Dios que, como los gnósticos, que es un Dios maligno y benigno a la vez, o que tiene un yin y un yang, ¿cierto? No, el Dios de la Escritura no es así. Por favor, Pablo. Vemos acá que dice Tito 1:2, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios que no miente. O sea, Dios no habla mentiras, ¿cierto? De hecho, cuando habla en Juan 8 del padre de mentira, ¿quién es? Satanás, ¿cierto? Dios todo lo contrario, no habla mentira, no miente. Después de Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es imposible que Dios mienta. O sea, no está dentro de su ser el poder mentir. No puede mentir. Número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Y después un pasaje muy conocido, ¿cierto? Juan 14:6, que es de los primeros que nos aprendemos. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesucristo no solo dijo, yo hablo verdad, yo lo que estoy diciendo es verdadero, ¿cierto? A mí me gusta la verdad. No solo dijo eso, dijo, yo soy la verdad. Entonces Él, encarnado, como persona encarnada, es la verdad. Dios es la verdad. ¿Puedes ir hacia atrás, por favor? Ah, no, estamos en la misma diapositiva. Ah, no, sí, vuelve no. Sí, exactamente, perdón. Entonces, ¿qué significa esto? Creer y obedecer a la Escritura es creer y obedecer a Dios mismo. Creer y obedecer a las Escrituras es creer y obedecer a Dios mismo. Cuando yo leo algo acá y esto me reprende, ¿cierto? Y yo digo, no, como paso la página. O no vuelvo a leer ese libro. Yo lo que estoy haciendo es no escuchar a Dios, ¿cierto? No solamente no leer estas letras. Si en realidad las páginas y las letras da lo mismo. Lo que importa es lo que está diciendo, ¿cierto? Alguien la otra vez me decía en Facebook que nosotros somos bibliólatras, que adoramos la Biblia. Pero él se refería como a las páginas, a las letras. Eso es muy simplista. Nosotros no estamos hablando de páginas y letras. Podría estar en una tablet, podría incluso ser solo audio, ¿cierto? Estamos hablando de las palabras de Dios. Si una parte es falsa, desacredita la totalidad, ¿cierto? O sea, yo no puedo confiar en la Biblia si me encuentro con partes falsas. O sea, si yo estoy leyendo el libro de Romanos, por ejemplo, y veo que ahí dice algo que no es real, no es conforme a la verdad, yo no voy a seguir leyendo el libro de Romanos con confianza, ¿cierto? O sea, así como diciendo esto es palabra de Dios. Y tampoco voy a, pero dice el libro de Romanos, entonces los otros libros a lo mejor tampoco. Y ya todo se echa por tierra. Desacredita la totalidad. Entonces, dado que las palabras de la Biblia son las palabras de Dios, no hay error en ellas, porque Dios no se equivoca, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que es una consecuencia de que sea inspirada. Y la palabra está firme eternamente, permanecerá, mientras que todo lo que vemos pasará. Creo que no había otro vínculo acá, ¿cierto? ¿Puedo ir a la última diapositiva? Más abajo. Más.
Más. Ahí. Gracias. Dice Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Así se refiere a las palabras del Señor. Son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra. O sea, ¿qué significa que sea refinada la plata? Exacto. ¿Y por qué? Porque viene contaminada, viene con impurezas, viene con escoria, ¿cierto? Entonces dice incluso purificada 7 veces. Y sabemos que 7 no es un número al azar, o que signifique que lo hizo aritméticamente 7 veces, sino que purificada perfectamente, ¿cierto? O sea, ya lo más puro de lo puro. Eso es la palabra de Dios. Así habla el salmista de la palabra de Dios. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es digna de crédito, digna de confianza, ¿cierto? Dios protege a los que en Él buscan refugio. Cuando decimos que una persona está acreditada para algo, ¿cierto? Tiene las facultades oficiales para hacer eso, ¿cierto? Una persona no está acreditada, no puede hacer algo. Digna de crédito, digna de confianza. Es una palabra en la que yo puedo confiar. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. ¿Cierto? O sea, esto se relaciona con lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo decía que incluso ni una jota ni una tilde, o sea, que eran los signos más pequeños en el alefato, que se llama hebreo, nada de eso iba a ser quebrantado, nada de eso podía ser abolido, o ni podía ser vulnerado, ni podía caerse. O sea, podía pasar cielo y tierra, pero eso no. Pensemos en esto. O sea, todo lo que nosotros vemos, el cielo, la tierra, que quizás es de lo más cierto, cuando una persona dice que es realista, dice que está con los pies en la tierra, ¿cierto? O sea, como que está en lo más real de lo real, ¿cierto? Pero todas esas cosas pasarán, pero su palabra no. ¿Qué nos está diciendo en otras palabras? Que confiemos más en la palabra de Dios que en lo que vemos, que en lo que palpamos, que en lo que podemos sentir directamente, ¿cierto? Es mucho más confiable y es eterna, está firme, no pasará su palabra, pero todo lo que vemos sí pasará. Entonces, ¿nos damos cuenta de lo que está diciendo? O sea, ¿cómo impacta esto en nuestra vida también? O sea, si la diferencia que es si yo me muevo por lo que veo, por lo que siento, por lo que percibo, si yo me muevo por la palabra de Dios. O sea, si yo me estoy moviendo por lo primero, todo eso pasará. Pero lo segundo, solo lo segundo está firme y es eterno. Y aunque yo me muera, o sea, aunque obedecerla signifique que yo me muera, yo voy a estar haciendo lo correcto, porque eso no pasará. Pero todo esto sí. O sea, todo esto, incluso lo que vemos acá, en 300 años estará esto, este piso, este techo, estas murallas. ¿Estaríamos nosotros? O sea, no, por supuesto que no, pero aquí me refiero. Pero, o sea, somos pasajeros, pero su palabra es firme. Creo que ya redondear esto en el... Por favor, hermano. Siguiente, por favor, hermano. Gracias. Dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, las palabras de Dios son la norma suprema de verdad. Porque fíjense que nos dice tus palabras son verdaderas, que también es cierto, ¿cierto? Pero dice tu palabra es verdad, o es la verdad, como también traduce en otras versiones. Entonces, estamos viendo que no se ajusta a una norma superior de verdad, ¿cierto? Porque yo puedo decir es verdadero, significa que aquí está la verdad y lo que yo estoy diciendo se ajusta a lo verdadero, ¿cierto? Pero acá está diciendo más allá, dice es la verdad, ¿cierto? Entonces, no es que se ajuste simplemente a una norma de verdad, sino que es la norma de verdad. Entonces es el parámetro de verdad para medir cualquier afirmación, ¿cierto? Si yo
escucho una afirmación, como dice Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus, ¿cierto? Una afirmación es verdadera o falsa según si se ajusta o no a la Biblia. Según si se ajusta o no a la Biblia. Entonces, podemos decir que el cristianismo es simplemente mi verdad y que hay otras personas que tienen sus verdades. ¿Podemos decirlo? Ya, esto lo digo porque a veces cuando hablamos con otras personas puede ser que estemos evangelizando, ¿cierto? Y la otra persona nos dice, ya, ok, está bien, me suena, pero eso es tu verdad. Yo tengo mi verdad y estoy tranquilo con mi verdad. Y incluso como cristianos nos podemos ver tentados para no entrar en conflicto, a decir, no, sí, está bien, esa es tu opinión, pero mi opinión es esta. Y al final la verdad de la Escritura se reduce a mi opinión, ¿no? ¿Cierto? No sé lo que yo opino. Tú está bien, tú opinas lo tuyo, yo opino lo mío. Si alguien nos aconseja, exhorta o reprende desde la Escritura, ¿podemos decir simplemente que esa es su verdad? O sea, esto porque tenemos que tratar de aterrizarlo a nuestro nivel de iglesia, ¿cierto? O sea, a las relaciones que tenemos como hermanos. Si un hermano viene y me dice, oye hermano, yo creo que tú estás mal en esto porque la Escritura dice esto y tú estás haciendo esto. Ya hermano, esa es tu opinión, esa es tu versión de la Escritura, yo tengo mi versión o mi interpretación. O simplemente es tu verdad, o no seas tan grave con eso, ¿cierto? ¿Podemos decir eso? Porque acá estamos hablando de las palabras de Dios finalmente, ¿cierto? O sea, no estamos hablando de mi opinión nomás, salvo que tú me demuestres que mi opinión no es bíblica, ¿cierto? Eso es otra cosa. Pero si yo estoy hablando de acuerdo a la Escritura y está claramente en la Escritura que lo que yo estoy diciendo está aquí y yo te lo puedo demostrar, y tú simplemente desoyes eso, ¿de qué se trata eso? Estamos desoyendo las palabras de Dios, no las palabras del hermano. No, y por otro lado, como aprendíamos igual en la predica la semana pasada, ahí te dicen que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, de una u otra forma, cuando nosotros rechazamos las Escrituras como la verdad, estamos negando también, obviamente, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, o probablemente ni siquiera hay una obra del Espíritu Santo. Entonces, siempre la verdad es fundamental en un creyente. A pesar de que puede pasar que en un primer caso puede que la rechacemos, pero si realmente el Espíritu Santo está hablando en nuestra vida, vamos a decir sí, amén. Claro, exacto. O sea, el Espíritu Santo dice nos guiará a toda verdad. Sabemos que eso está aplicado a un contexto de los apóstoles, pero es cierto que también es verdad respecto a los creyentes. Entonces, tenemos que tener cuidado realmente cuando rechazamos a un hermano o a un grupo de hermanos, con lo que nos está... Freddy. Sí, también está con todo no sé si llamarlo el extremo, pero lo que pasó en la época de los reformadores, porque la Iglesia Católica, ellos se decían la verdad o en su concepto malinterpretaban algunos temas de la Biblia y ellos eran la verdad básicamente. Entonces, claro, te encuentras en la otra posición, o sea, tú defiendes tu verdad de tu trinchera o te pegas a la Biblia. Claro, porque en realidad lo que hacía la Iglesia Católica era alzarse ella misma sobre la Biblia, que ellos decían explícitamente que ellos estaban sobre la Escritura, o sea, lo que ellos enseñaban estaba sobre la Escritura, porque ellos se atribuyeron esto, habían seleccionado los libros, cosa que vamos a ver que no es así, pero ellos dicen, nosotros les dimos la Biblia, entonces nosotros tenemos autoridad sobre ella, realmente, o nos ponemos al mismo nivel. En la verdad y nosotros somos la iglesia y nosotros tenemos la verdad. A ver, que lo que pasa es que en algún sentido la iglesia debe creer que está en la verdad, o si no, o sea, si cree que está equivocada debe corregirse, pero si no creemos que estamos predicando la verdad, entonces vámonos para no sé si me entienden, cerremos la iglesia, o corrijamos, pero la cosa es, como decía Pedro, afirmarse o ir a la palabra profética más segura y predicar según esa palabra. Ahora, el Señor en la comunidad nos da también más seguridad que en lo individual. O sea, si yo estoy diciendo algo y todos los demás hermanos
de acuerdo a la Escritura y yendo a la Escritura, y además apoyado en lo que han dicho otros hermanos en el pasado, en fin, sostiene una posición, chuta, yo debo estar mal, ¿cierto? O sea, algo, al menos lo sospecho. Pero la idea entonces de esto es pensar cómo impacta esto nuestra vida como hermanos, o sea, cómo nos relacionamos, cómo conversamos, ¿cierto? Si nos estamos oyendo realmente o no, también, y si estamos oyendo a Dios, por favor. Ahora entramos a otro tema, y este lo vamos a dejar encaminado, pero no se termina hoy. La inerrancia de las Escrituras. Yo creo que la palabra a lo mejor le suena un poco extraña, ¿no? O no es muy común. No andamos diciendo por la vida inerrancia. Pero esto significa que la Biblia siempre dice la verdad. O sea, si se fijan, está relacionado con lo otro. Siempre dice la verdad y siempre dice la verdad respecto a todo lo que considera. O sea, dice la verdad totalmente, o sea, digamos en su totalidad, y además respecto a los temas que toca, dice la verdad. Porque como vamos a ver, hay algunos que dicen, sí, dice la verdad, pero en algunos temas, o a lo mejor en la mayoría de los temas, pero en estos puntos, la Biblia no, por ejemplo, no es un libro histórico. Entonces en historia puede mandarse todos los errores que pueda o que quiera, y da lo mismo porque no es un libro histórico, ¿cierto? No, nosotros no creemos eso. No. Dice la verdad respecto a todo lo que considera, o sea, respecto a todos los temas a los que se refiere. ¿Ya? Entonces, como decíamos, esto es consecuencia de la inspiración y de la veracidad. O sea, es como un corolario, ¿cierto? O simplemente algo lógico que viene, un paso lógico, eso. Sobre esto hay no se ve muy bien da como justo un rayo, pero hay una declaración que se llama la de Chicago, que se conoce como la declaración de la infalibilidad o de la inerrancia, y fue elaborada en 1978. En ella participó como referente, por ejemplo, G.I. Packer, que lo conocen, y Sproul. Ellos fueron muy considerados en esto y fueron encargados de elaborar documentos, y ellos se pronunciaron, fue un grupo de aproximadamente 200 pastores que se pronunciaron sobre la inerrancia, y en realidad la inerrancia, la infalibilidad, la veracidad, lo que se refiere a las Escrituras, la inspiración también, pero destacan estos temas, porque es una época, y vemos hoy día los frutos de esto, en que se niega simplemente, ¿cierto? La inerrancia, la Biblia es un libro cultural, ¿cierto? No sé, tiene palabras de Dios, pero no es la palabra de Dios. Está escrito por hombres falibles, que reflejaron sus opiniones, en fin. Entonces, aquí dice, en este artículo 9 de la inerrancia, dice: afirmamos que la inspiración, aunque no confiere omnisciencia, garantizó verdadera y confiable manifestación en todos los asuntos en los cuales los autores bíblicos fueron movidos a hablar y escribir. Negamos, dice, que la finitud o caída de estos escritores por necesidad o de otra manera introdujera distorsión o falsedad a la palabra de Dios. ¿Por qué afirma esto? Porque hay algunos que decían que si iba a ser inspirado el autor que estaba escribiendo, entonces tenía que tener omnisciencia, porque tenía que conocer todo para hablar infaliblemente o inerrantemente, ¿cierto? Y habían otros que decían, por otra parte, que la finitud del hombre y su caída, su estado caído, no le permitiría escribir inspiradamente, ya, porque es falible o siempre va a errar, yerra por naturaleza. Entonces él no podría escribir inspiradamente. Y si Dios va a inspirar a estos autores para que escriban, lo que está haciendo es anular su humanidad. Eso, por ejemplo, lo decía Karl Barth, que era un teólogo bien famoso del reformado, o en realidad pseudo. Entonces, Dios inspiró a los autores, pero no les concedió omnisciencia. Eso afirmamos. O sea, el Señor los guió a escribir sus palabras, pero esto no significa que les diera un conocimiento de todo, ¿cierto?
aquí estábamos, lo que estábamos hablando, si los autores eran humanos o falibles, ¿cómo podían hablar la verdad entonces? Vamos a ver luego una frase que aclara esto. La Biblia es confiable no porque la escribió un hombre, sino porque su autor es Dios. Eso afirmamos. ¿Ya? La Biblia podemos confiar en ella, no por la intervención, podría haber sido cualquier hombre, ¿cierto? Sino porque la escribió Dios finalmente. Él es el autor último de la Biblia, por favor. Acá está lo que la frase aclaratoria sobre la objeción que dice, oye, el hombre yerra, es falible, ¿cómo él va a escribir inspiradamente? Dice Sproul, aunque es verdad que una característica común de la humanidad es errar, no significa que los hombres siempre se equivocan o que ese error es necesario para la humanidad. O sea, que si yo soy humano, me equivoco siempre. Si así fuese el caso, entonces sería necesario para nosotros afirmar que Adán, que se cayese, tenía que errar o él no era humano. Debemos también afirmar que en el cielo, en un estado de glorificación y santificación perfecta, debemos continuar errando si seguimos siendo humanos. O sea, en otras palabras, tendríamos que afirmar que Adán, si no pecaba, no era humano. Y no es así. Él podía pecar o no pecar, ¿cierto? En su humanidad en ese momento, era humano, era ser humano tanto como nosotros, pero no estaba caído, ¿cierto? Y por otra parte tendríamos que afirmar que en el cielo, una vez glorificado, tendríamos que seguir errando siempre, porque ser humano significa errar. ¿Se entiende? Después dice, incluso para Cristo el error sería tan intrínseco a su humanidad y hubiese sido necesario para... Lo voy a leer ahí porque no lo puedo... Hubiese sido necesario para Jesús distorsionar la verdad para que fuese completamente humano. Nunca participemos en tal blasfemia, aunque confesemos lo profundo que hemos caído y en alto grado la propensión que tenemos a errar. A una parte de la inspiración no necesario para un ser humano errar para ser humano. Ya. Perdón ahí por la pifia. Pero claro, es cierto, o sea, incluso porque Cristo fue hombre o no. ¿Fue verdadero hombre o parecía hombre, no? Era hombre, ¿cierto? Porque hay una doctrina que dice que parecía hombre. O sea, que él solamente en apariencia era hombre, pero no podía ser hombre realmente. No, Cristo fue hombre, ¿cierto? Es hombre. Y Dios. Entonces, sería también para él, si es hombre, tendría que errar. Si pensamos así. ¿Cierto? Pero no es así, por supuesto. Entonces, decía acá Sproul que, está bien, afirmemos que somos seres caídos y que el pecado nos ha corrompido, pero no es esencial al hombre que tenga que errar. ¿Se entiende la idea? Entonces eso permite que el hombre, aún siendo falible, pueda escribir palabras de Dios, que Dios lo pueda inspirar para que en ese momento hable de acuerdo a la verdad. De hecho, si yo hablo, si predicamos acá conforme a la verdad, no estamos diciendo mentira, ¿cierto? O sea, la verdad no puede ser mentira a la vez. Por supuesto. Por favor, hermano. Entonces, esta doctrina tiene mucha importancia. Por supuesto, la de la inerrancia, o sea, que la Escritura no se equivoca, que la Escritura no dice falsedades. Tiene una importancia teológica porque Jesús y los apóstoles citaban otras porciones de la Escritura como inerrantes. O sea, Jesús hablaba de lo que ya se había escrito y él hablaba con autoridad de eso, ¿cierto? O sea, eso era autoridad. Y los apóstoles también. También es una consecuencia lógica de la omnisciencia de Dios y la inspiración de las Escrituras. O sea, si las Escrituras no son inerrantes, entonces yo no afirmaría que son inspiradas. O sea, si no son inerrantes, se cae todo para atrás. ¿Okay? Y también, como Dios conoce todo, lo que escribe es siempre correcto. También tiene una importancia histórica. La Iglesia ha defendido la inerrancia a lo largo de la historia, aunque no haya hecho, por ejemplo, una declaración como la de Chicago en otro momento, y que se haya referido específicamente a este tema, sí lo ha sostenido a lo largo de la historia. Por favor, hermanito. Dice, por ejemplo, San Agustín, o Agustín: he aprendido a ofrecer este respeto y honor solo a los libros canónicos de las Escrituras. Solo en esos creo firmemente que los autores estaban completamente libres de error.
Fíjense que eso es decir inerrante. Y si en esos escritos quedo perplejo por cualquier cosa que a mí me parece que se opone a la verdad, no dudo en suponer que o bien el manuscrito tiene fallos, o el traductor no ha captado el significado de lo que se dijo, o yo no he sido capaz de entenderlo. ¿Se fijan? O sea, puede fallar o la copia material, o el traductor no tradujo bien, o yo no entiendo, pero no, la palabra de Dios no falla. ¿Entiendes? O sea, eso es afirmar la inerrancia. Y esto es el siglo IV, ¿cierto? Después Martín Lutero dice: las escrituras nunca erraron, las escrituras no pueden errar. Es cierto que las escrituras no se contradicen a sí mismas, solo les parece así a los hipócritas, insensatos y obstinados, en la forma común de Martín Lutero, ¿cierto? Entonces tiene una importancia histórica, ¿no? O sea, yo me estoy también identificando con lo que se ha creído siempre. Y también porque hay consecuencias evidentes de abandonar la inerrancia. Cuando yo abandono la inerrancia, se abandona el resto de las doctrinas. O sea, basta ver, si ustedes tienen algún diálogo, por ejemplo, con estudiantes de teología que niegan la inerrancia, ellos no solo niegan la inerrancia, niegan prácticamente todo. O sea, yo he hablado con estudiantes de teología se supone que es teología cristiana, que niegan la inerrancia de plano y hablan, por ejemplo, que la creación es un mito, que los milagros son un mito, que la resurrección es un mito, que no ocurrió realmente la resurrección, que Jesús no era Dios, que no hay Trinidad, en fin, se cae todo. Yo cuando ya no tengo la palabra profética más segura, me disparo a donde yo encuentre que es razonable según mi razón caída, ¿cierto? Pero negar la inerrancia es el principio de toda la decadencia. Si yo saco esto, todas las demás doctrinas ya no se sostienen. Es como el piso, se podría decir, de las demás doctrinas. Si de ahí las saco, ¿sí? Si yo niego la fuente de mi doctrina, ya puedo hacer lo que quiera. Y también tiene importancia en cómo conocemos la verdad. Al abandonar la escritura como base para creer qué es verdad y qué no es verdad, yo finalmente no es que me quede sin base, sino que busco otra base. ¿Se entiende? Para ver qué es verdad y qué no es verdad, yo como ser humano, aunque esté equivocado, yo siempre voy a buscar una base que me diga qué es correcto y qué no es correcto. Sea que se trate de mi razón, de mis sentimientos. Por ejemplo, es muy común la frase hoy día: si se siente bien, está bien. De hecho, se le atribuye a Bob Marley esa frase. Si se siente bien, está bien. O sea, si me causa placer o agrado, es correcto para mí. Y nadie te tiene que decir a ti qué te tiene que causar placer y qué no. Porque tú eres un ser libre, ¿cierto? Que te autodetermina. Entonces, tú determinas qué te hace bien y qué no te hace bien, ¿cierto? ¿Les parece familiar? Entonces, esa persona no es que no tenga base para decir qué es correcto y qué no, sino que su base son sus sentimientos, sus sensaciones. Hay otro que dice: no, mi razón. Pero finalmente cada uno tiene una opinión. Entonces, mi opinión se vuelve mi verdad universal. Y así, puedo encontrar otra vez. Pero, por eso, si quito la base de la verdad, voy a buscar otra. Esa es lo que estoy tratando de decir. Entonces, yo puedo terminar haciendo teología a partir de la psicología. Por ejemplo, por eso, estaba hablando de la teología liberal, o como se quiera llamar, posmoderna. Y ellos no es que dejen de hacer teología. Lo que pasa es que la hacen en base a otra cosa. Por ejemplo, analizan la Biblia de acuerdo a la corriente filosófica que les parezca, o de acuerdo a la sociología, las relaciones. ¿Han escuchado eso el énfasis en las relaciones en la iglesia? O la psicología, en fin. Por favor, hermano. No contradice la inerrancia decir que la Biblia fue escrita en el lenguaje de los autores. Eso no contradice la inerrancia. Por ejemplo, que el autor diga: el sol se levanta, o salió el sol. Sabemos que por la astronomía, que el sol no es el que se mueve, o sea, también, bueno, no vamos a entrar en las discusiones astronómicas, pero la Tierra es la que gira alrededor del sol, ¿cierto? No es que el sol se mueva respecto de la Tierra. Pero respecto del autor que lo escribió en ese momento, incluso uno mismo, sabiendo ya eso, sigue diciendo: ¿salió el sol o no salió el sol?
¿cierto? O incluso cuando está nublado decimos no salió el sol. ¿Y es verdad eso? No, pues el sol está igual, si no, no estaríamos muertos. Pero decimos así, ¿cierto? Entonces fue escrita en el lenguaje popular de los autores. Y eso no contradice la inerrancia. También en cuanto a las cifras, por ejemplo, hay algunos que dicen, oye, acá dice que murieron 20.000 en la batalla, pero murieron 17.952. No, pues o sea, también la cifra es de acuerdo al observador, ¿cierto? Si yo digo, yo puedo decir queda a 2 cuadras de mi casa, o puedo decir queda a 72,7 metros. Finalmente la idea se entiende, ¿o no? Sí, que es importante la observación del Evangelio, porque hay algunos que se apoyan diciéndose Marcos dice esto, Juan dice esto y Mateo dice esto. Pero como tú dices, son los observadores que están viendo un mismo hecho, pero de una distinta perspectiva. Pero claro. Eso no quiere decir que se contradigan, es como una escena de cámara. ¿Cierto? Una cámara ve una perspectiva, otra, y hay unos que se escudan, ¿cierto?, en eso para decir algo, pero tiene que ser todo calzado. Pero esa es la idea del Evangelio, de los 4 evangelios, que los 4 se complementen y muestren una escena completa de lo que está sucediendo. Exacto, son relatos complementarios. Por eso la iglesia primitiva, una de las primeras cosas que empieza a hacer es armonía de los evangelios. O sea, como hacer una historia de los 4, que también son esfuerzos que se hacen hoy día. Pero, claro, son relatos complementarios, no se restan ni se opacan uno al otro. También que la Biblia contenga citas libres o aproximadas. Porque, por ejemplo, no sé, Jesús cita un salmo y uno lo ve en el manuscrito y resulta que tenía una coma y Jesús no puso esa coma. O tenía una palabra y Jesús puso otra. O no sé, Pablo cita el Antiguo Testamento, Deuteronomio, y lo cita pero no exactamente. Entonces alguien dice, oye, perdóname, pero si la Biblia es inerrante, debería quedar todo pero exacto. O sea, copy-paste, ¿cierto? Copiar, pegar y que tilde con tilde, coma con coma, en fin. Pero tenemos que ver que la forma de citar que tenemos hoy, que incluso ni siquiera hoy se respeta, porque si ustedes ven, los periodistas ponen en el diario, entre comillas, una frase que no es textual, sino que es algo como lo que dijo, pero no es lo que dijo. Y la ponen entre comillas. Pero la forma que tenemos hoy día es, si yo pongo comillas, si yo estoy citando, cito textual, ¿cierto? Y pongo el año, la editorial, la página, el capítulo, el libro, todo, ¿cierto? Pero la forma que había en ese tiempo de citar era citar la idea que dijo. O sea, como dijo Salomón, tanto. Y la mayor parte de la idea va a estar bien. Pero lo que se consideraba una cita correcta era ser fiel al contenido de lo dicho, ¿ya? Sobre todo si yo estoy pasando de hebreo al griego, por ejemplo. Si yo estoy citando el Antiguo Testamento y lo cito hablando en griego. O sea, ¿se entiende esto, no? ¿Se entiende este punto? Entonces, que la cita no sea exacta no significa que la palabra no es inerrante, sino que ellos están citando de acuerdo a la forma de citar de aquella época. También que haya construcciones gramaticales inusuales. Porque, por ejemplo, en la Biblia encontramos escritores con educación y otros que no tenían mucha educación. Tenemos a Lucas, un médico, y tenemos a Pedro, un pescador. A Juan, también un pescador. A veces escribía a través de un amanuense, como Silas, por ejemplo, que le escribía algunas cartas de Pablo, ¿cierto? Silas o Silvano, y él escribía, y a lo mejor escribía mejor, o sea, escribía de una manera más correcta. Y otras veces puede ser que Pablo escriba una parte, y se nota que hay entonces diferencias gramaticales, o se desvían de ciertas reglas. Por ejemplo, que yo dijera acá, es importante el hablamiento, el buen hablamiento, como decía el Safra, ¿cierto? Es importante el buen hablamiento. ¿Ustedes me entienden que me refiero a que hablar bien? Aunque yo lo he dicho gramaticalmente, o Bárbara diría que no está gramaticalmente mal. Pero bueno, no es la palabra como correctamente dicha, ¿cierto? Pero ustedes me entendieron la idea. Entonces ellos también, de repente se desviaban de reglas gramaticales. Hacían como construcciones un poco usuales. Pero eso no significa que no fuera inerrante. Porque Dios usó personas comunes con su lenguaje común
particular. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea. Por ejemplo, si acá viniera un predicador gringo y se equivoca en sus palabras, también, ¿cierto? Lo mismo. Él, si está predicando palabra de Dios, está hablando verdad, aunque él diga mal las palabras o se salga de lo que nosotros, de nuestra regla gramatical. Por favor. Ya, ahí terminó entonces la clase de hoy. No sé si tienen algo que quieran aclarar, duda, objeción, aporte, lo que consideren. Yo tengo una inquietud respecto a las versiones bíblicas. Por ejemplo, si uno está queriendo hablar del Señor con alguien que no conoce al Señor, nada de él, ¿es conveniente basarse en las versiones bíblicas especial? Por ejemplo, una versión Reina Valera, por ejemplo. Sí, yo creo que es una buena pregunta porque esa misma inquietud, por ejemplo, me pasa a mí. Por ejemplo, la Reina Valera puede ser muy árida, o sea, la Reina Valera 60, digo yo, puede ser muy árida para quien no ha tenido nunca un acercamiento a la Escritura. El lenguaje demasiado arcaico le puede parecer en algunas palabras. Por ejemplo, cuando siempre sacamos ese ejemplo, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Una persona puede quedar, sobre todo si a lo mejor no tiene mucha educación incluso, ¿cierto? Por eso hemos dicho en otras ocasiones que lo inspirado es el manuscrito original. La traducción va a ser conforme a la verdad siempre que se sujete al manuscrito original. Pero la traducción es falible, es corregible. Yo puedo hacer otra traducción y que sea mejor que la anterior. Y por eso también me parece positivo que hayan varias traducciones. A algunos les parece negativo, yo creo que es positivo. Y es bueno contrastar. Y yo puedo escoger, por ejemplo, una traducción de un lenguaje más actual, pero también hay que evaluar que sea buena, porque no que sea actual significa que sea buena. Hay que evaluar una buena traducción que yo pueda, por ejemplo, usar para regalar una Biblia a alguien que recién está empezando. Y también está la importancia de la iglesia, de instancias como esta, para aclarar pasajes, o sea, para que yo al leer vaya enseñando el sentido correcto, ¿cierto?, de la escritura, y que a lo mejor chuta, no conocía esa palabra, pero ahora que la dijeron en la iglesia la conozco, ¿cierto? O no conocía el sentido de esta frase y yo pensaba que era otro sentido, pero ahora sí entiendo el sentido. Entonces es importante la instancia de enseñanza, pero a la vez también sería bueno tener una versión un poco más amigable para el que recién está empezando. Y yo creo que se pueden usar. Sí, otra cosa que cuando uno se llega al Evangelio, yo creo que el principio educativo que tiene la Biblia en otro aspecto, aparte de enseñarte espiritualmente, es innegable. Porque necesariamente si tú no conoces una palabra, al diccionario. Sí. Si tú no conoces el texto de qué está hablando, vas a buscar un comentario o algo que leer. Entonces, de pronto, las del lenguaje en sí, igual en ese aspecto, bien, pero un lenguaje un poco más, digamos, como se dice arcaico, aunque yo no estoy arcaico, más, digamos, más vocabulario, es bueno, es bueno. Bueno, de hecho, tú para enseñar a los niños, con la Biblia, la Reina Valera, súper bueno. Después en el colegio se aprenden a hablar bien, saben expresarse de otra manera, de otra forma. Yo creo que es importante también lo que estás diciendo, porque, o sea, no se debe creer tampoco caer en un simplismo, ¿cierto? O sea, que la persona simplemente se quede en la ignorancia. Porque por eso también uno ve la iglesia reformada o los reformadores siempre tuvieron una inquietud también con la educación. Y la persona que se convierte al cristianismo y realmente quiere aprender de la palabra, empieza también a crecer su acervo cultural y su vocabulario. Porque empieza, esta palabra, o sea, es importante el uso de las palabras. Y tengo que saber el significado, tengo que consultar en un comentario, en un diccionario, ¿cierto? Entonces, también es cierto lo que dice. O sea, es importante que también instemos a las personas a profundizar más, a aprender más. Y la Biblia finalmente, la fe, le va a servir para también crecer intelectualmente. Porque el anti-intelectualismo, o sea, el decir no, la letra, la letra mata, en fin,
es un daño terrible para una iglesia y para una persona. Y todo lo contrario, el empezar a interesarnos por la Escritura nos va a llevar a ser conocedores de muchas cosas. Hay gente que se ha dedicado a estudiar la Escritura y solo por eso, bueno, y la palabra lo promete así, se hacen personas sabias. Y conocen también de historia, por ejemplo, de contextos que otras personas no tienen ni idea. Entonces por eso es importante estudiar la Escritura y no quedarnos en lo simple de, yo quiero que me hablen en mi lenguaje, sino que también interiorizarnos para poder entender mejor. No sé si se entendió como el equilibrio que... Hermano. Otra cosa, la visita de la Confesión de Fe de Chicago, que participó J. Racket. Hay un libro de él que se llama La Voz del Dios Santo, parece, y ahí está incluida en la Confesión de Fe de Chicago. Bueno, el libro en sí trata abiertamente también el tema de la escritura, así que es súper bueno también. Creo que esa confesión hay que subirla a la página, vamos a ponerla porque creo que es, bueno, estamos de acuerdo, si uno la lee es lo mismo que creemos nosotros de la Escritura, y creo que es fundamental ir añadiendo, como decíamos, un acervo teológico y también de comunión con otros hermanos. Eso nos va, lejos de ir separando, bueno, nos separa de los que no creen eso, pero nos une a todos los demás que sí profesan una fe y un aprecio a la Escritura. Creo que este tema de la ignorancia, sobre todo, y creo que es fundamental para nosotros cuando vamos a hacer defensa de la fe, porque hay gente que conoce la palabra y conoce algunos textos y dice, mira, pero esto dice aquí, esto dice acá. Creo que es bueno que, yo creo que obviamente lo vamos a hacer en la escuela, ejemplificar a través de la palabra por qué dice esto y por qué dice aquello y poder entender por qué usa un lenguaje distinto, otras palabras, otros números. Pero creo que es importantísimo para nosotros, porque cualquier persona hoy en día habla, no, pero la Biblia se equivocó en esto, qué sé yo, o el mismo texto, cuando estabas tú al principio hablando, Dios no se arrepiente, pero acá yo veo que Dios se arrepiente cuando Dios creó al hombre. Pero obviamente ahí usa la palabra un antropomorfismo, donde Dios usa un lenguaje humano para decir qué desastre de humanidad, pero no es que se arrepintió como nosotros nos arrepentimos. Pero es importante esto, es súper importante. Sí, exactamente, y sobre todo también, con esto termino, porque uno ve los mismos cristianos que te pueden decir, sí, yo veo que dice ahí en la Biblia eso, y yo creo en Dios, y creo en Cristo, pero no estoy de acuerdo con esa parte. Eso no puede ser, es un cortocircuito. Entonces tenemos que ser capaces de sostener esto de la inerrancia, no solo ante el mundo, sino que ante los mismos que profesan ser cristianos, que están negando la inerrancia. ¿Ya? O sea, negar una parte de la Biblia es negar su inspiración, su inerrancia y que ellas sean verdaderas. Terminamos entonces. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra segura que tú nos has dado, en la que podemos confiar y que dice que es firme y permanece eternamente, aunque todo cielo y tierra pasen, ella va a permanecer firme, Señor, y no va a pasar. Ayúdanos a confiar en ella como lo que es, Señor, tu palabra, una palabra que no falla, una palabra que dice siempre la verdad en todas las cosas a las que se refiere, Señor. Ayúdanos como iglesia a ser fieles, Señor, a no endurecer nuestros corazones cuando la oímos, y a reconocer diariamente, Padre, en cada momento, que lo que tú hablaste aquí es tu palabra, Señor, y que debemos ser obedientes y tener plena fe en ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén.